Entonces empezamos caminando siempre en general para registrar un poco el estado del cuerpo, observar la manera de organizarnos. Para hacer algo cotidiano, que solemos hacer todos los días, durante mucho tiempo por día o habitualmente, pero de manera consciente. Entonces, habitar un momento la caminata, registrar cómo se apoyan los pies, la relación entre las caderas, las rodillas, los tobillos, si sienten movimiento en la pelvis, cómo es el movimiento de la pelvis al caminar, o si no hay, fija la pelvis. Y por ejemplo, ahora noten si estaban prestando la atención a la respiración o no, como primera cosa. Y si no estaban prestando la atención, observar también a su respiración, tomarse un momento para conectarse en movimiento con la entrada y la salida del aire, simplemente observando cómo es ahora, cómo la Vane. Otorgándole quizá algunas calidades o cualidades, si es amplia, si la sienten más hacia arriba, hacia abajo, si sienten la respiración en la espalda, en la panza, observando un poco. Cómo perciben también su corporalidad en el espacio, o sea, cómo nos percibimos como volumen dentro del espacio, como habitantes del espacio y también como espacio mismo dentro de nosotros. Y cuando quieran, hoy sí vamos a trabajar acostados, entonces vayan a acostarse, boca arriba, sin apuro. Todas las consignas son siempre invitaciones, no son órdenes, entonces escuchen también el tiempo en que ustedes quieran hacer las cosas. Cuando llegamos al piso nos tendemos boca arriba con los pies y las piernas libres, los brazos al lado del cuerpo, un poquito abajo de los hombros para no tensar los hombros. Y ahí observen el apoyo general, la huella que dejamos en el piso, que siempre es una manera de ir chequeando lo que va cambiando a lo largo de la clase. Entonces, el piso lo que hace es devolvernos información, que nos sirve para que nuestro cerebro o nuestro sistema nervioso comience a notar, a registrar los cambios que van sucediendo con el trabajo, que es en realidad de lo que se trata esta propuesta. Entonces, desde los talones hasta la cabeza, observar qué zonas se apoyan con más intensidad en el piso. Por ejemplo, el lugar donde el talón descarga el peso en el suelo, el contacto de los músculos de las tibias por detrás, comparando si es igual de los dos lados o no. Cómo se apoyan los muslos por detrás, los glúteos, si sienten el pliegue de abajo de la cola, el pliegue subglúteo o no. Si pueden registrar el peso óseo, digamos, de la pelvis viajando hacia el suelo. Y ahí deténganse un momento porque es la zona que vamos a trabajar hoy con mayor intención. Y entonces observen ahí esa huella y la posibilidad de que los tejidos suelten alrededor de los huesos para permitirle al peso realmente viajar hacia la tierra. Observen el movimiento de la respiración en toda la estructura de la pelvis, si sienten que se mueve el suelo pélvico, si sienten que se mueven las crestas hacia los lados, el bajo vientre hacia arriba, o no, puede ser que no sintamos movimiento en este momento y está bien también, lo que queremos
¿sí? Es notarlo. Y de ahí váyanse lentamente a la curva lumbar, observando la profundidad de la curva, cuánto esas vértebras se alejan hacia el techo. Y dónde empieza la columna a viajar hacia el suelo otra vez, en la zona dorsal o torácica. Y donde de nuevo la columna viaja hacia el techo, en la curva cervical. Y tómense un segundito para recorrer estas tres curvas. Vamos a sumar una cuarta y una quinta. Las tres curvas de la columna son mi curva lumbar hacia el techo, mi curva dorsal hacia el piso, mi curva cervical hacia el techo, y sumamos las dos curvas que van hacia el piso del cráneo y del sacro. Entonces tenemos como toda una línea sinuosa de curvas que llamamos primarias las que van hacia el piso, secundarias las que van hacia el techo. Entonces, curva primaria del sacro, secundaria lumbar, primaria dorsal, secundaria cervical, primaria del cráneo. Conectados a través de cada vértebra y de todos los tejidos que rodean a la columna y que conforman la musculatura de la espalda, del cuello, incluso del cráneo y de la pelvis. Y ahí suave, observando siempre cómo respiran, apoyen primero un pie, luego el otro, apuntando las rodillas hacia el techo, atentes a cómo cambia ya esta configuración de curvas. La lumbar, si observan, se acercó al piso, puede que se haya acentuado un poquito en algunas la curva cervical o al revés. Y búsquenle un lugar a los pies, no demasiado juntos, no demasiado separados, jueguen un momento que les permita realmente descargar el peso de las piernas y no estar apretando los aductores o contrayendo los cuádriceps. Entonces tienen que poder descargar el peso a la vez hacia los pies y a la vez hacia la pelvis. Bien, y vamos a ubicar ahí el sacro, este hueso triangular que tiene, lo vamos a visualizar. Es un triángulo como curvo hacia el suelo que tiene el vértice, la punta del triángulo apunta hacia el coxis, entre las piernas. Y la base del triángulo termina donde se une con la zona lumbar. Entonces visualicen ahí este hueso, ese triángulo para tener esta referencia de movimiento. Y tracen una línea desde el vértice cruzando todo por el medio que va a ir hacia su columna. Y vamos a recorrer primero esta línea. Ay, me desapareció alguien y no sé quién. Recorrer esta línea yendo un poquito hacia el vértice, hacia el coxis, y un poquito hacia la zona lumbar, como balanceando la pelvis. También le podemos decir a esto bascular la pelvis, cuando viene una báscula, el movimiento, ¿no? Describimos el movimiento. O podemos imaginar que estamos diciendo que sí con la pelvis, que rueda hacia abajo y hacia arriba, observando que cuando vamos hacia la base del triángulo, las lumbares se acercan al piso, y cuando vamos por esta línea hacia la punta del triángulo, hacia el coxis, las lumbares se alejan del piso. Ah, no. Y observen este movimiento a través de la columna, conéctenlo con la cabeza. ¿Está haciendo algo la cabeza? ¿Quiere hacer algo?
Sienten la sensación de un pequeño movimiento, aunque sea sutil. No se olviden de respirar, siempre nuestra respiración es como un ancla. Eso, no despego el sacro del piso, Estela, te veo poquito, pero creo que es demasiado eso. El sacro no se eleva, simplemente como es curvo, va a rodar. Rueda hacia abajo y rueda hacia arriba. Bien, y déjenlo. Y ahora vamos a trazar una línea imaginaria por detrás de una cresta, de un lado a otro del sacro, en realidad de derecha a izquierda, de una cresta ilíaca a la otra. Y escuchen bien, vamos a tratar de mover la pelvis de derecha a izquierda, suave, sin levantar, o levantando lo menos posible la cola del piso, rodando sobre el sacro. Entonces ahora el sacro se balancea de derecha a izquierda. Oh, bienvenida de vuelta, ¿no? Este internet está terrible. Pero bueno, vos ya al principio más o menos lo hiciste, así que te puedo escuchar. Entonces, imagínense como un botecito en el agua o como un pequeño sub y baja. Y por ahora, y la intención está en dejar un poco las rodillas hacia arriba, porque queremos mover la pelvis alrededor de los fémures. Entonces quizá el movimiento, chicas, es más pequeño, más sutil, pero podemos mover, presionar suavemente el sacro de derecha a izquierda, sin, o sea, un poquito se puede mover, pero tratando de que no se caigan para un lado y para otro las rodillas, sino más bien diferenciar ese movimiento de la pelvis. Y observen ahí también si la cabeza quiere o quisiera acompañar. ¿Y en qué sentido sería? ¿Qué quiere hacer la cabeza? Tal vez cuando el sacro va hacia la derecha, mi cabeza quisiera rodar un poquito hacia la derecha, y cuando va hacia izquierda también quisiera rodar un poquito hacia izquierda. Permítanselo o háganlo un par de veces voluntariamente. Cuando va hacia la derecha, miro un poquito a la derecha. Y cuando va a la izquierda, miro un poquito a la izquierda, sin que caigan las rodillas. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que soltar? ¿Dónde tengo que inhibir para que las rodillas no caigan a un lado y otro? Pero a la vez el movimiento pueda conectarse a través de toda la columna con mi cabeza, quizás soltando la panza, quizás habilitando un poquitito de movimiento en las costillas o en el esternón. Muy sutil. El sacro se balancea de derecha a izquierda. Muy bien. Déjenlo, descansen un momento con las piernas en el mismo lugar. Y ahora vamos a imaginar, visualicen de vuelta el sacro, imaginar un reloj debajo de la pelvis. Imagínense el reloj ahí apoyado en el sacro, ¿no? Dentro de ustedes. Las 12 estarían en el vértice del triángulo, o sea, las 12 están en el coxis. Las 3 están del lado derecho, las 6 están del lado de la columna y las 9 están del lado izquierdo. Y entonces lo que vamos a hacer ahora, muy suavecito, es empezar a unir estos 4 puntos, pero a través de todo este círculo, pero de a cuartos vamos a hacer hoy. Entonces recorro de las 12 hasta las 3,
un cuarto de círculo, tratando de pasar por cada segundo del reloj, tocando con mi piel, con mis tejidos, pasando el peso sutilmente desde el coxis hasta el lado derecho, y vuelvo un par de veces ese cuarto de hora, observando ahí cómo se organizan para hacer ese movimiento, si cambia la distribución de peso en los pies, si aparece actividad en el abdomen, qué zona de la espalda se modifica. Y si pueden todavía soltar un poco más, tal vez es un gesto que apareció, tal vez tensión en otra parte del cuerpo, en el pecho, en las manos. Ansiedad, que también es una forma de tensión. Chequen si están respirando, respiren sin ninguna pretensión, sino simplemente decir, bueno, estoy respirando, no interrumpí mi respiración. Y cuando quieran, sumen el segundo cuarto de hora hacia la media hora. Entonces vamos de las 12 o del 12 hasta el 6, haciendo todo un semicírculo por el lado derecho. Entonces, si observan, siempre volvemos a las 12 en punto, digamos, siempre volvemos a neutro, arrancamos por las 12, se despega un poquito la curva lumbar, y ahí dibujamos todo el semicírculo. Entonces estamos trabajando con cierta inclinación de la pelvis. Y ahora llegamos hasta el 6, y recorran este medio círculo un par de veces, como ustedes consideren. Observen qué tamaño le otorgaron al círculo, al semicírculo. Observen si en alguno de los segundos, en alguno de los puntos del recorrido, se traba un poquito. Y ahí traten de respirar, volver hacia atrás, volver a recorrer, observando dónde pueden soltar o qué pueden ablandar o coordinar para que el movimiento sea continuo y fluido, de un lado a otro. Y cuando quieran, agréguenle ahora hasta las 9, un cuarto de círculo más. Siempre observando qué hacemos para hacer lo que hacemos. O sea, qué partes se activan, qué partes tengo que soltar. Suelten las costillas, en el pecho, toda la parte superior del tronco relaja hacia el suelo, permite que el movimiento circule por la columna. Entonces, pueden ya observar acá si la cabeza también quiere participar del movimiento. Y persigan el movimiento hacia arriba, hasta donde sienten que esta propuesta que tenemos desde la pelvis viaja hacia arriba por la espalda, por la columna, por los tejidos de la zona dorsal. Y cuando quieran ya pueden ir completando el círculo y vamos a hacer ese círculo un par de veces, siempre en sentido horario, o sea, de 12 a 3, a 6, a 9, a 12. Y tómense, les dejo un tiempo como para lograr realmente que sea fluido el círculo. Entonces estamos dibujando todo este reloj con los bordes del sacro. Imagínense, por ejemplo, que es como una moneda. ¿Vieron cuando uno tira una moneda que empieza a rodar? Un poco esa forma tiene el movimiento del hueso del sacro. Que no es necesario que sea enorme.
Y observen si la cabeza acompaña este círculo, invítenla a acompañarlo. Un poco a propósito, al principio, entonces cuando el reloj está cuando la pelvis está en las 12 del reloj, mi mentón se va a acercar al esternón, cuando va hacia las 3 va a caer a la derecha, cuando va hacia las 6 el mentón se va a alejar, cuando va hacia las 9 va a caer a la izquierda y así tenemos otro pequeño reloj detrás del cráneo. Imagínense ese otro pequeño reloj. Entonces tenemos un reloj más ancho debajo del sacro y otro reloj un poco más pequeño detrás del occipital. Y ambos relojes están circulando simultáneamente, siempre en sentido horario. Ahora no cambio el sentido. Relajen ahí la mandíbula, observen que si tienen la boca apretada o la lengua apretada contra los dientes o contra el paladar. Esto interrumpe porque genera un poquito de tensión detrás de la nuca, si tienen los párpados apretados. Entonces traten de relajar la musculatura de la cara, de ablandar la mordida, separar un poquito los labios, es como así cara de que me tomé un ribotril. Muy bien, descansen un momento, dejen todo, alarguen las piernas, alarguen los brazos, cierren los ojos si no los tienen cerrados. Yo a veces me olvido de decir, pero está bueno trabajar con los ojos cerrados para restar un poco de información al cerebro y que pueda realmente todo el sistema ubicarse dentro de otro plano sensible, más sutil. Observen ahora en este no hacer activo, en este no hacer consciente, si cambió algo de estos apoyos que observábamos al principio. Si sienten la pelvis más cerca del suelo, los pliegues de los glúteos más relajados, incluso las piernas un poquito más sueltas, más largas, la zona lumbar también, menos acentuada su curva, más amplio también el pecho un poco. Más conectado en general el cuerpo a través de, ¿no?, conectar todos estos espacios desde la pelvis hasta la cabeza. Y cómo está, como siempre chequeamos, la respiración. Si se mueve un poco más la panza, se mueve un poco más o empezó a moverse el suelo pélvico. Si hay movimiento por detrás de las costillas. Bien, y cuando quieran volvemos a apoyar los pies. Y directamente, también, siempre a su tiempo, explorando, no voy a hacerlo ahora como un ejercicio mecánico, no. Empezamos a dibujar un círculo en sentido contrario a las agujas del reloj, en sentido antihorario. O sea, ahora vamos de neutro, estamos ahí, relajados, vamos a ir a las 12, pero después vamos a ir a las 9, luego a las 6, luego a las 3, y luego a las 12 de vuelta. También procurando, imagínense que pudieran tocar con este círculo, con este hacer, cada célula que hay por ahí detrás de la pelvis en contacto con el suelo, como si pudieran recorrer un círculo dibujado con células. Y tengo que estimular a cada una. Entonces, con mucho detalle, no quiero perderme ningún punto de los bordes de este reloj. Procuren estar respirando, observen cada tanto que la respiración no se corte.
no se interrumpa, sino que el movimiento pueda fluir a la vez que fluye mi respiración. Y vayan dejándolo fluir. No importa la velocidad, importa ir encontrando esta calidad continua de un movimiento muy sutil alrededor del sacro. Y olvídense de la idea de que salga bien, o sea, de la idea de concentrarse, por ejemplo, y hacerlo con esta presión, ¿no? De llegar a alguna parte, sino al revés, con mucha curiosidad. Si se interrumpe, ¿por qué se interrumpe? ¿Es igual de un lado que del otro? ¿Va con mayor fluidez en alguna de las partes del círculo? ¿Por qué sucede eso? Siempre está buena la pregunta curiosa, para empezar a descubrir más cosas de nosotros. ¿Qué me resulta más fácil? ¿Qué me implica una dificultad? ¿Qué me da más placer? ¿Qué me da menos? Y empiecen a observar qué está haciendo la cabeza. Si ya empezó a acompañar solita el movimiento de la pelvis, o algo en el pecho, algo en el cuello estaba evitando o impidiendo que el movimiento circule. Y entonces empiecen primero desde la imagen, empiecen a visualizar ese reloj detrás del occipital, que es un reloj más pequeño, porque el apoyo de la cabeza es más pequeño que el apoyo de la pelvis. Y entonces, un poquito a propósito, al principio empiecen a recorrer este otro círculo, acompañando el movimiento de la pelvis. ¿Les resulta más cómodo este lado, menos cómodo? De nuevo suelten mandíbula, lengua. Eso, y aprovechen para ir registrando cositas sutiles que en general en la vida no podemos registrar y que son tan importantes como hacer cosas grandes, ¿no? Como tenemos a veces muy anclada la sensación en lo que es muy, muy intenso, ¿no? Con lo que es más potente. Y nos perdemos a veces de ese registro sutil, sensible, y la acumulación de estas pequeñas cosas las que luego son dolores, son molestias. Entonces observen, por ejemplo, qué pasa en las clavículas. ¿No? La columna atraviesa el torso, pasa por dentro, entra en la articulación, digamos, en la doble articulación de los hombros, conformada por los omóplatos, las clavículas, y toda la jaula de las costillas, y por ahí adentro se está moviendo ahora nuestra columna en contacto con nuestros pulmones, por ejemplo, cerca de nuestro corazón. Hay un montón de movimientos sucediendo a través del tórax, a través de la columna, movilizando fascias. Si quieren un par de veces ahora, jueguen libremente a cambiar de dirección, hacer un círculo para un lado y un círculo para el otro, medio círculo para un lado, medio para el otro, puede ser medio por izquierda o elegir la mitad de abajo del círculo entre las 9 y las 3 o entre las 3 y las 9 pasando por el 6, elijan ustedes y exploren un poco esta posibilidad de ir, venir, cambiar de dirección.
tratando de que siempre ahora estos dos círculos se muevan juntos, el de la cabeza y el de la pelvis. Eso, no, yo te voy a invitar, si querés, a por ahí alargar, dejar caer los brazos con las palmas hacia arriba. Eso, más tirados ahí al lado tuyo, sin ningún lugar, que por ahí el peso descarga un poco más. Entonces es esto, ¿no? Explorar y quizá aparecen de un lado algunas sensaciones, del otro lado otras. Observen cómo están cambiando el peso de los pies, por ejemplo. En general, cuando estamos en el hemicírculo derecho, o sea, el lado derecho de la pelvis, el pie izquierdo tiene un poquito más de presencia en el suelo. Cuando estamos del otro lado, el pie derecho, y cuando queremos hacer un círculo, puede que ambos pies tengan que coordinar el empuje. Primero registren si lo habían notado y luego, si no, empiecen a explorar esa sensación. Bien, y cuando quieran, dejen todo, descansen un momento, que es muy importante también darnos un tiempo para simplemente notar diferencias, para entender también sensiblemente el valor de darnos un tiempo de no hacer nada. Y observen con curiosidad qué cambió, qué partes se acercaron o alejaron del suelo, cómo es la calidad de toda la musculatura del cuerpo en general. Y cómo va cambiando, que es muy interesante y muy difícil de definir, pero nuestra autoimagen, ¿no? La percepción que tenemos de nuestro cuerpo, la imagen que construimos cuando nos pensamos, nos observamos, hacemos estos chequeos, digamos, estos escaneos. ¿Cuál es la imagen de ustedes que aparece? ¿Va cambiando? ¿Pueden sentir esos cambios? Cambia la respiración, la calidad de la respiración, su amplitud, su frecuencia.